La batalla de Carabobo o del Cerro de la Mona fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas que se llevó a cabo en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821, por parte del Ejército Revolucionario contra el Ejército Real Español. Esta batalla fue decisiva en la liberación de Caracas el día 29 de junio, así como del resto del territorio venezolano tras la expulsión definitiva de las tropas españolas en la posterior batalla naval del lago de Maracaibo. Antecedentes. Con el armisticio del 28 de abril de 1821, ambos bandos comenzaron una movilización de sus fuerzas. Los leales al rey poseían un despliegue que hacía favorable un combate en detalle, venciendo a las divisiones patriotas de la Gran Colombia una a la vez. Los gran colombianos, en cambio, necesitaban concentrar sus tropas para poder obtener una sola batalla decisiva. El general republicano Mariano Montilla al mando de 3.000 hombres puso bajo asedio Cartagena de Indias entre el 14 de julio de 1820 y el 10 de octubre de 1821 y ocupó Riohacha y Maracaibo. Bolívar en persona comandaba 5.000 soldados acantonados en Barinas y Páez marchaba hacia él con 4.000 refuerzos. Bermúdez por su parte avanzaba hacia Caracas con 2.000 desde el oriente. Por último, el ejército neogranadino se encargaba de las operaciones en el Valle del Magdalena. La Torre, en cambio, disponía de 9.000 soldados distribuidos a lo largo de toda la costa caribeña venezolana y neogranadina en distintas guarniciones, pero con sus comunicaciones interrumpidas desde la revolución en Maracaibo que llevó a que dicha ciudad pasara a poder republicano. Más de 2 años antes sus fuerzas eran de 18.000 combatientes, pero a causa de las continuas derrotas ante los independentistas habían descendido a la mitad. Bolívar y sus ejércitos totalizaban en cambio 20.000 hombres frente a los cerca de 8.000 que eran pocos años antes. La concentración patriota se realizó en la ciudad de San Carlos, donde acudieron los ejércitos de Bolívar, parte del de Páez y la división del general Rafael Urdaneta. En total más de 10.000 hombres. La Torre tenía por su parte 5.000 a 6.300. El ejército de Oriente, dirigido por José Francisco Bermúdez, realizó una maniobra de distracción avanzando sobre Caracas, La Guaira y los valles de Aragua que obligó a la Torre a enviar unos 2 batallones de infantería y un escuadrón de caballería a Barquisimeto en su contra para recobrar las posiciones y asegurar su retaguardia, unos 1.000 combatientes. El ejército de Bolívar avanzó de San Carlos a Tinaco cubierto por la avanzada del coronel José Laurencio Silva, que tomó las posiciones realistas en Tinaquillo. El 20 atraviesa el ejército gran colombiano el río Tinaco y el 23 Bolívar pasa revista a sus fuerzas en la sabana de Taguanes. Preparación del ejército realista. Previo al combate, Miguel de la Torre distribuyó sus fuerzas de manera con tal que cubrieran por el oeste el camino de San Carlos, y por el sur el de El Pao. La primera línea defensiva fue confiada a la primera división dirigida por el teniente coronel Tomás García, la cual se organizó en 3 batallones principales. El batallón de Valencia a cargo del teniente coronel Andrés Riesco, ocupó la parte sur del camino, a su derecha se situó el batallón Hostalrich comandado por el teniente coronel Francisco Illas, en columna de marcha detrás de las anteriores. Además de esto, 2 piezas de artillería fueron colocadas en una pequeña altura, delante de la línea formada por el Balance y el Barbastro. La posición correspondiente a la vía de El Pao fue ocupada por la división de vanguardia liderada por el brigadier Francisco Tomás Morales, quien contaba con 2 batallones principales y 1 de reserva. Primero tomó posiciones el batallón ligero del Infante, a cargo del teniente coronel Simón Sicilia, e inmediatamente detrás de esta unidad se situó el batallón ligero del Príncipe. La reserva quedó integrada por el segundo batallón del Burgos, bajo la jefatura del teniente coronel Joaquín Dalmar, quien disponía de 4 regimientos de caballería. En cuanto al cuartel general, el mismo quedó establecido cerca del batallón Burgos. El 15 de junio de 1821, Bolívar reorganizó su ejército en 3 divisiones. La primera a cargo de José Antonio Páez, y formada por los batallones Bravos de Apure y los mercenarios ingleses agrupados en el batallón Cazadores Británicos,
además de 7 regimientos de caballería. La segunda, comandada por el general de división Manuel Cedeño, y constituida por los batallones Tiradores y Vargas, a lo que se sumaba un escuadrón de caballería. La tercera, bajo las órdenes del coronel Ambrosio Plaza y constituida por 4 batallones, el Rifles a cargo del teniente coronel irlandés Arthur Sandys, granaderos de Colombia al mando del coronel neogranadino Francisco de Paula Vélez, vencedor de Boyacá dirigido por el coronel alemán Johann von Uslar y el estado Anzoátegui, comandado por el coronel José María Arguidegui, completado todo esto por un regimiento de caballería. Orden de batalla. Fuerzas presentes en el combate. Los cálculos decimonónicos sobre las fuerzas presentes en Carabobo tienden a ser muy favorables para uno u otro bando, variando mucho entre sí. Sin embargo, todos reconocen la superioridad numérica de los independentistas. La de Alison da 4.001 para La Torre y 8.000 para Bolívar, de estos últimos 1.200 eran miembros de la Legión Británica y 3.000 de caballería llanera comandada por Páez. Mosquera cifra al ejército gran colombiano en 9.000 o 10.000 hombres, pero Malhoun lo rebaja a 7.500. Incluso Karl Marx reconoce la superioridad numérica gran colombina, 1.500 jinetes y 2.500 infantes realistas contra 3.000 jinetes y 6.000 infantes patriotas. Por su parte, Dromundo eleva la cifra de infantes realistas a 3.500 aunque conserva la de jinetes. Lo mismo hace López. Estimaciones modernas en cambio discrepan de dichas cifras. Zamora habla de solo 4.300 realistas y 6.500 republicanos. Respecto de esta última cifra coincide con la de Businal, 2.500 jinetes y 4.000 infantes. López habla de 4.000 infantes y 2.300 jinetes. Sinclair estima el ejército revolucionario en 10.000 combatientes, 3.000 jinetes y el resto infantes. De Armas Chitty da unas cifras muy similares a las de Marx respecto de la tropa realista, 2.566 infantes, 1.651 jinetes y 62 artilleros con 2 cañones. Batalla. Despliegue y primeras maniobras. A primera hora del 24 de junio, desde las alturas del Cerro Buenavista, Simón Bolívar hizo un reconocimiento de la posición de los realistas sobre su caballo blanco Palomo y llegó a la conclusión de que ésta era inexpugnable por el frente y por el sur. En consecuencia, ordenó que las divisiones modificaran su marcha por la derecha y se dirigieran al flanco derecho realista, el cual estaba descubierto, es decir, Bolívar concibió una maniobra tendiente a desbordar el ala izquierda enemiga, operación ejecutada por las divisiones de Páez y Cedeño, en tanto que la división de Plaza seguía por el camino hacia el centro de la posición de ataque de los compatriotas al mando de Bolívar. Flanqueo de la primera división y contraataque del Burgos. Al darse cuenta la torre de la maniobra, ordenó al batallón Burgos que marchase al norte a ocupar la altura hacia el Bravos de Apure, cabeza de la primera división, el cual después de cruzar el riachuelo de Carabobo, trataba de escalar la pendiente que lo llevaría a la parte plana de la sabana. Tan violento fue el contraataque del Burgos, que el Bravos de Apure tuvo que replegarse por 2 veces. La situación cambió cuando una unidad que lo seguía, el batallón Cazadores Británicos, se enfrentó y lo obligó a retroceder. En esta acción, el batallón británico demostró una gran valentía y sangre fría, soportando cada una de las cargas del ejército real, perdiendo a su comandante Tomás Farriar y a 17 de sus oficiales superiores, pero permitiendo a los Bravos de Apure, liderados por Páez, reorganizarse y contraatacar de forma efectiva. El flanco derecho del ejército real se retira. Para detener el repliegue de las unidades realistas que había producido la operación republicana, La Torre envió los batallones Príncipe, Barbastro e Infante, los que lograron sostener la línea de combate, pero solo por breve tiempo, pues el grueso de la caballería de la primera división del ejército patriota entró por el norte de la sabana con el fin de hacer frente a este nuevo ataque. La Torre ordenó al Húsares de Fernando VII que cargase contra la caballería rebelde, pero esta unidad se retiró después de disparar sus carabinas. Finalmente, atacados de frente por la infantería y por la derecha por la caballería,
los batallones leales al rey optaron por la retirada. Como último recurso, La Torre le ordenó al regimiento de los lanceros del rey que atacara a la caballería grancolombiana, pero esta unidad no solo desobedeció la orden, sino que huyó ante la embestida de las fuerzas de Bolívar al entrar la batalla en su fase final. El primero de Valencia y forma cuadro y comienza a retirarse. Los rebeldes iniciaron una tenaz persecución del ejército real, la cual fue llevada a cabo hasta Valencia y seguirán hasta llegar a salvo a Puerto Cabello. De los 4.279 efectivos que participaron en la batalla de Carabobo, los realistas perdieron 2 oficiales superiores, 120 subalternos y 2.786 soldados.